Yo hoy aquí en mi casita, recuerda, quédate en casa, porque en casa también se aprende. Hoy vamos a conversar acerca de un personaje muy importante de la historia de Venezuela. Fue uno de los maestros de nuestro libertador Simón Bolívar. Es nada más y nada menos que Andrés de Jesús, María y José Bello López, conocido por todos nosotros simplemente como Andrés Bello. Andrés Bello nace el 29 de noviembre del año 1781 en la Capitanía General de Venezuela, 2 años antes del nacimiento de Simón Bolívar. De hecho, fueron amigos. Los padres de Andrés Bello fue el señor Bartolomé Bello, quien fue abogado, quien fue fiscal de la Real Hacienda y quien fue también músico. Y la señora Ana Antonia Bello, quien fue una excelente ama de casa y también fue hija de un reconocido artista de la época de la colonia como fue el señor Juan Pedro López. De hecho, en la Catedral de Caracas, en la fachada, en la parte superior, hay una estatua que se llama la Estatua de la Fe. Esa estatua fue creada por el señor Juan Pedro, pero además existen unos cuadros muy hermosos en la catedral de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Santa Rosa de Lima, San Pedro, San Pablo y otros. Y existe también otra iglesia en Caracas que se llama la iglesia de San Francisco de Asís. En esa iglesia también hay 16 cuadros que representan la historia de la Virgen María. La familia Bartolomé Bello son descendientes de españoles. Ellos provenían de las Islas Canarias, eran canarios. Pero hay una particularidad. Los canarios no eran blancos criollos, no eran mantuanos, no eran poderosos, no eran terratenientes, ¿no? Ellos ya pertenecían a los blancos de orilla. Los blancos de orilla eran una clase social, digamos que media, ¿sí? Por eso el abuelo fue pintor, el papá fue abogado, y sí tenían el derecho a estudiar en la universidad, pero jamás de trabajar en un cargo de mucha importancia. Pertenecían a esa clase social, eran una clase social media. La casa de Andrés Bello quedaba cerca de la casa de Simón Bolívar, que era la casa de su abuelo Juan Pedro. Bello vivió allí muchos años. Quedaba a unas cuadras de la casa de Simón Bolívar. No era tan hermosa como la casa de Simón Bolívar, pero Andrés Bello la describe como una casa muy modesta, muy acogedora y que habían muchos árboles alrededor de la casa y que detrás de la casa había un convento, que era el convento de las Mercedes. Allí estaban los mercedarios y en ese convento hubo una persona muy importante que influyó toda la vida en Andrés Bello. Se trata del fray Cristóbal de Quesada. Fray Cristóbal de Quesada fue un hombre que desde muy joven ingresó al convento. Fue un hombre muy estudioso, muy disciplinado, amante de la lectura. Pero Fray tuvo unos días que tenía un problema emocional, como que no quería ser ya más fray. Y una vez agarró sus hábitos, colgó los hábitos y se ha escapado del convento. Estuvo un tiempo por allá encerrado, después sale y se cambia de identidad. Ya no es fray, sino es Carlos de Sucre. Carlos, bueno, puede ser que era una media verdad o una media mentira, porque de Sucre sí era familia de Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho. Pero no, él se llamaba, era Cristóbal de Quesada. Cambió de identidad, le dijo al rey que le diera trabajo, el virrey le dio el trabajo de secretario y sí, fue un secretario estupendo. El virrey estaba totalmente encantado con Quesada, o mejor dicho, con Carlos de Sucre.
Y sí, estaba muy contento. Y de un momento a otro ha llegado un señor y el señor le dice, yo quiero hablar contigo. Sí, que fueron a hablar y le dijo, usted no es Carlos de Sucre, usted es Cristóbal de Quesada. Bueno, Cristóbal o Carlos se quedó así como en las telenovelas, ¿no? Entonces le dijo el Señor, bueno, yo no te voy a delatar, yo no te voy a decir, no le voy a decir nada al virrey, pero recuerda que va a llegar otra persona y le va a contar al virrey, te vas a meter en un problemón. Bueno, sí, Quesada se quedó muy impresionado, le agradeció, pero quedó asustado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me descubren? El castigo era fuerte. ¿Qué voy a hacer? Entonces él no dormía de la preocupación y en un momento dijo, bueno, aquí no, ¿qué más voy a hacer? Voy a hablar con el virrey y le voy a contar la verdad. Y sí, él le cuenta la verdad al virrey. El virrey se queda muy impresionado, le dice que si estaba arrepentido. Él le contesta que sí, que él está arrepentido. Y adivine qué, chuculún, otra vez para el convento. Y allí Fray duró toda la vida en el convento hasta la hora de su muerte. Pero lo cambiaron de actividad. Él ya lo enviaron como para que organizara la biblioteca. Y de hecho en algunos textos aparece que Fray Cristóbal de Quesada fue el primer bibliotecario de acá de Venezuela. Hay que investigar eso. Él quedó allá muchos años. Pero había otro fray que era muy importante para la vida de Andrés Bello. ¿Quién fue el fray Ambrosio López? El fray José Ambrosio López era tío de Andrés Bello, era hermano de la señora Ana Antonia López. Y una vez fray José Ambrosio le dijo a fray Cristóbal que él tenía un sobrino que era un niño que ya había aprendido las primeras letras, que era un niño que se había muy interesado, muy estudioso, que había aprendido muy rápido, que si él tenía un tiempo para ver si lo enseñaba, que como sabía que Fray leía tanto, entonces Fray se quedó así como que, ay Dios, como que sí, como que no. Bueno, le dijo que sí porque le tenía mucho respeto a Fray José Ambrosio. Y Fray de Quesada se ha quedado desde el primer día impresionado, totalmente impresionado con Andrés Bello. Él le explicaba y él prestaba sumamente atención. Y todo lo que le explicaba, todo lo que decía, él de una vez lo agarraba, lo tomaba. Todo, absolutamente todo lo aprendía. Y así estuvo Andrés Bello con Fray Cristóbal desde los 8 o 9 años aproximadamente hasta los 15. Le transmitió muchos conocimientos, les transmitió geografía, historia, gramática, literatura, leía los clásicos de la época, pero sobre todas las cosas le enseñó latín, le enseñó muy bien el latín. Entonces, una vez estaba Fray traduciendo una página de latín a castellano en el año 1796, cuando Fray cae como desmayado y impresionantemente le llega una muerte súbita, inesperada. Y Andrés Bello se queda sin maestro. Le dolió mucho la muerte de su maestro porque ya tenía muchos años enseñándole. Lo veía como su padre. Entonces Andrés Bello pues tenía que seguir estudiando e ingresa al seminario Santa Rosa de Lima. Él ingresa en el año 1796 y allí conoce a su segundo maestro que también le agarró muchísimo cariño, que era José Antonio Montenegro, también presbítero. Montenegro José Antonio, tiene nombre así como de protagonista de telenovelas. Bueno, allí en el seminario, ¿qué hacían? Allí estudiaban los jóvenes varones, 3 años, y adquirían varios conocimientos, pero sobre todas las cosas adquirían latín. ¿Por qué? Porque para ingresar a la universidad era un requisito, si el estudiante no sabía latín, no sabía hablar, escribir latín, no podía ingresar en la universidad.
Entonces llega Andrés Bello a la primera clase un poco tímido. Los estudiantes estaban tratando de traducir una hoja de latín a castellano y tenían varios días tratando de traducir una sola hoja y no habían podido. Era la hoja de terror, le decían los estudiantes. Entonces uno de los estudiantes, por picardía, le dijo: ay, Fray José Antonio, ¿será que le pedimos nosotros al discípulo de Quesada que traduzca la hoja, la página tal? Y sí, Andrés Bello se levanta, agarra su libro, lo abre. El presbítero o el maestro, José Antonio Montenegro, le dice la página. Él empieza a leer y lee de una manera con una fluidez increíble que desde allí los estudiantes, los maestros, todos empezaron a tenerle muchísimo respeto, mucho cariño y mucha admiración. Siempre llevaba el primer lugar y de hecho, en vez de estudiar 3 años en el seminario, estudió un solo año en el seminario y se graduó en el año 1797. En el mismo año 1797, Andrés Bello ingresa a la universidad, a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que es lo que llamamos nosotros ahorita la Universidad Central de Venezuela. Y a los 3 años, en el año 1800, Andrés Bello se gradúa como bachiller en artes. Mientras él estaba estudiando, en este proceso que él estaba estudiando, porque fíjese, un dato muy importante, los bachilleres estudiaban en la universidad. En ese tiempo no había liceo ni nada de eso, sino que estudiaban en la universidad, o sea, tenía que hablar latín y ahí se graduaban de la mención que ellos quisieran. Andrés Bello escogió artes. Mientras él estudiaba, él realizaba también varias actividades, por ejemplo, daba clase a domicilio y de hecho ahí fue cuando le dio clase a Simón Bolívar. Le enseñó literatura, le enseñó geografía y bueno, no solamente tenía ese estudiante, sino que habían varios estudiantes. También Andrés Bello iba a una casa que era la casa del señor Luis Istúriz y allí recibían, digamos que clases o hacían como especie de unos círculos de estudio. Allí traducían, allí hacían análisis de los libros y era un señor, el señor Luis Istúriz es un blanco criollo, pero que era un señor muy ilustrado, que le gustaba leer. Aparte de eso, Andrés Bello los fines de semana, mientras él estaba estudiando, se iba para Cumaná a visitar a su papá, porque su papá era el fiscal de la Real Hacienda. Él estaba pendiente en relación a las expediciones de cacao. Recuerden que ese rubro de cacao para ese entonces era muy importante para la economía del país. Y él iba y lo visitaba, además que iba a buscar la plática para la papurria. Eran 8 muchachos, eran 4 varones y 4 hembras que ya tenían la familia Bello López. Y allí en Cumaná él conoce a una jovencita y se enamora profundamente de María Josefa de Sucre, hermanita de Antonio José de Sucre. Andrés Bello dice que ese fue el primer amor de su vida y que fue un amor muy, muy bello. Lo describe en las notas que dejó. Pero fue solamente eso, un amor de adolescente. No pasó de allí y después les voy a contar por qué no pasó de allá. En el año sucedió algo muy inesperado, le sucedió algo terrible a Andrés Bello. En el año 1804, cuando él estaba estudiando, se muere su papá, se muere el señor Bartolomé, y era el único que trabajaba. Habían 8 hermanos, y la señora, eran 8 por todos y la señora, y era el único que trabajaba. Y total, que a Andrés Bello le tocó que retirarse de la universidad y continuar sus estudios, pero de una manera autodidacta. No estudió más en la universidad, pero no dejó de estudiar, no dejó de leer, no dejó de escribir. Constantemente, toda su vida lo hizo. Como el señor Luis Istúriz, él ya había observado que Andrés Bello era
un jovencito muy aplicado, que de hecho cuando hacían los círculos de estudio, una vez le dijo al señor Istúriz: ¿te gustaría aprender francés? Y le dijo Andrés Bello: claro, sí, me gustaría aprender francés. Entonces le hizo el regalo de una gramática de la lengua francesa. Era un regalo, porque eso no había en ninguna parte, sino él solamente era el que tenía esa gramática. Y sí, Andrés Bello de una vez, apasionadamente con esa lectura, aprendió el francés. Él tenía un amigo y era quien le ayudaba cuando él tenía dudas en cuanto al pronunciamiento. Y el mismo señor, en cuanto a la pronunciación, lo mismo el señor Luis Ture, cuando él tenía alguna duda, él se la aclaraba. Y el muchacho aprendió a hablar francés. Pues el señor Luis Ture, debido a la situación tan difícil que está pasando Andrés Bello, el señor Luis Ture habla y le consigue un trabajo en la administración pública al servicio de la corona. Y sí, lo contratan como secretario. Allí trabajó desde el año 1804 hasta el 1810. Se desempeñó como secretario. Era el que organizaba los archivos, el que hacía las actas, el que traducía toda la encomienda que venía de Inglaterra o de Francia. Era muy organizado, muy organizado. La corona de una vez empezó a sentirle también ese respeto hacia Andrés Bello, porque se lo ganaba por sus buenas actitudes, sus buenas acciones. En el año 1808 sucede en Venezuela algo muy importante. El gobernador trae la imprenta. Cosa curiosa. ¿Por qué? Porque a nosotros llega en el año 1808, pero en México ya tenía 250 años con imprenta. Y Perú tenía 200 años con la imprenta. Es decir, nosotros nos encontrábamos en un atraso total, porque de hecho no podían pasar libros así nomás. Los libros eran por contrabando los que los traían. Allí el gobernador decidió crear un periódico que se llamó el Periódico de Caracas, que fue, o la Gaceta de Caracas, mejor dicho, la Gaceta de Caracas, y fue el primer periódico de Venezuela. Y le dieron la responsabilidad a Andrés Bello para que él escribiera. Entonces Andrés Bello, con ese trabajo, pues prácticamente él se convierte en el primer periodista de Venezuela. ¿Cómo le parece? Pero además, Andrés Bello también cumplió una actividad muy importante en la corona. Él lo llamaron para que trabajara en la Junta Central de la Vacuna. ¿Qué era eso? Pues sucede que para esa época también había una pandemia que azotó la vida de muchas personas. Algo así parecido a lo que estamos viviendo en esta época. Pero la pandemia era de lechina. Y las vacunas, que eran miles y miles de vacunas, las traían de España, las repartían en las diferentes provincias y Andrés Bello tenía la responsabilidad de organizar, de tener eso bien organizado, a las personas que habían vacunado, cuántos en cada provincia, cuántas habían salido, cuántas faltaban, así sucesivamente. Tener ese archivo bien ordenado de lo que con respecto a la vacuna. En el año 1810 sucede algo aquí en Venezuela. Comienzan unas revueltas increíbles. Todo el mundo andaba alborotado. En España, Napoleón Bonaparte había invadido a España. Había sacado al rey de España, que era el rey Carlos IV, y había puesto en su lugar como rey a su hermano, José Bonaparte. Cuando los venezolanos se enteraron de eso, no, los blancos criollos, eso no querían, pero nada que ver con Bonaparte. Y ahí fue donde entonces ellos hicieron como especie de un cabildo, fueron a hablar con el capitán general, que era en Parán, y bueno, prácticamente le iban a pedir que se fuera porque ya no querían nada, ya no íbamos a depender nosotros íbamos a depender igualito de España, pero no iba a ser el rey cuarto, sino de una persona que no querían los venezolanos. Y
todos los blancos criollos, todos se unieron, todos hicieron un equipo y fue cuando crearon la Junta de Gobierno. Y sí, el rey Emparán pues se fue. Fue cuando él dijo, bueno, si no me quieren, pues yo me voy. Sí, esa es otra historia que después se las voy a contar. Se reúnen, como les dije, hubo un equipo, hubo una fuerza, que es importante. Recuerden eso, la fuerza, la unión, una fuerza de los blancos criollos, y fue cuando se creó la Junta de Gobierno, que fue eso de lo que nosotros hablamos el 19 de abril, la firma del Acta de Independencia. Ahí todavía no éramos independientes, estábamos empezando, éramos bebés, para después realmente convertirnos en independientes en ese proceso de emancipación. Eso fue un trabajo muy, muy arduo. Andrés Bello ya no iba a depender prácticamente del trabajo de la corona, sino ya lo contrataron igual. La Junta de Gobierno lo contrató porque él era muy eficiente, hacía un trabajo muy eficiente, hacía un trabajo muy eficaz, por lo tanto que él continuaba. Sin embargo, hubo una persona por allí que le levantó una calumnia, que él había avisado en Parán, que no sé qué, bueno, como siempre, pero fue una calumnia porque prácticamente en todos los libros dicen lo mismo, fue una calumnia que le levantaron. Él nunca... Hay algún escritor que dice que si hay que hablar mal en ese momento en Andrés Bello, no fue en lo que dijo, sino en lo que no dijo, porque Andrés Bello era muy fiel en su trabajo. Y él, de hecho, como él era el que traducía y el que hacía el periódico y el que traducía todo lo que venía de Inglaterra, todo lo que venía de Francia, él se enteraba primero de las noticias antes que el gobernador y antes cualquier persona importante, porque los demás no sabían hablar ni inglés ni sabían francés. Porque de hecho no había ninguna institución en Venezuela que enseñara ni francés ni inglés. Y él ya a los 20, 21 años ya sabía 3 idiomas, o sea que prácticamente era un hombre muy excepcional. ¿Qué sucede? Se reúne la Junta de Gobierno y deciden hacer un viaje para Londres, una misión diplomática donde ellos van a pedir allá a Londres ayuda a ver qué se va a hacer con este proceso, qué vamos a hacer, no queremos depender de Bonaparte, tenemos que estar preparados, qué vamos a hacer. Pero necesitaban la ayuda de armamento, de maquinaria, de personas que lucharan, que a ver qué podíamos hacer. Y se fueron 3 personas para Londres. Se fue Simón Bolívar, se fue Andrés Bello como intérprete, porque era el único que sabía hablar inglés. Y se fue el abogado, que también era diplomático, el señor Luis López Méndez. Viajan, llegan a Londres, Simón Bolívar le pide allá a los ingleses la ayuda, la colaboración por el momento tan difícil que estamos pasando, se la niegan. Vuelve, habla con ellos, vuelve y habla, insistió como 5 veces y no quisieron ayudar. ¿Qué sucedió? Simón Bolívar se regresa y allá se queda, unos días se iba a quedar Andrés Bello y el señor Luis López. Y desde allí comienza prácticamente la segunda etapa de vida de Andrés Bello. Este es el momento donde pasó momentos muy difíciles, momentos críticos, momentos de hambre, momentos de angustia, de desesperación, pero también momentos gloriosos. ¿Ustedes quieren saber qué le sucedió a Andrés Bello en Londres? Bueno, pues los invito a que sigan viendo la segunda parte de la historia de Andrés Bello en Londres, ¿ok? Y recuerda, quédate en casa, porque en casa también se aprende.